bienvenida a quienes se están integrando a la clase de hoy, correspondiente a este 26 ya de mayo, y fundamentalmente para el tema de lenguaje en esta oportunidad, ¿no es cierto? Lenguaje. No sé si hay alguien que ya está por ahí conectado, si me puede hacer un comprendido, si hay algún alumno o algunos estudiantes que están ya ubicados para la clase, porque, por ejemplo, vale mencionar que la semana pasada habíamos estado trabajando con el texto que se llama Definición del problema. Y ahí habíamos llegado hasta la pregunta número 6. Incluso creo que habíamos alcanzado a señalar la respuesta de la número 7. Por ejemplo, en la número 6 ya habíamos mencionado que la respuesta correcta era la letra B, que era dar un ejemplo de un caso que aún no se ha definido el problema, ¿cierto? Esa era la respuesta que habíamos indicado en la número 6. Y posteriormente, cuando llegamos a la número 7, que decía, de acuerdo con el texto, poner música agradable mientras se espera para sacar fotocopia, vendría a ser un ejemplo de una solución, que en este caso es la letra D. Y justamente allí habíamos quedado cuando tuvimos que terminar la clase porque ya nos estaba sorprendiendo la hora. Luego, la pregunta número 8 en aquel entonces nos decía, de acuerdo con el ejemplo del salón de clase, ¿con qué característica cumple para ser considerado un problema? Y ahí daba todas las alternativas. El problema del ruido se ha identificado como un síntoma. El problema del ruido carece de solución conocida. El problema del ruido puede resolverse con una fórmula, o el problema del ruido puede llevar resultados imprevistos. En definitiva, la respuesta correcta allí en la pregunta número 8, era la letra B. El problema del ruido carece de solución conocida. Por eso es que se plantea como un problema y por consiguiente hay que descubrir cuál es la solución. La letra B, carece de solución conocida. Y seguidamente, en la pregunta número 9, nos planteaba cuál es el objetivo del autor respecto del tema. Contrastar los diversos tipos de problemas, informar acerca de cómo solucionar los problemas, señalar situaciones cotidianas que encierran problemas o, en su defecto, dar cuenta de la importancia de la definición del problema. En definitiva, allí el texto, si ustedes lo recuerdan en la semana pasada, lo que más énfasis hacía el texto estaba relacionado con la definición del problema. Decía que definir el problema era fundamental para poder, ¿cierto?, llegar posteriormente a una solución. En la medida que tenemos definido el problema, podemos obtener una solución. De tal manera que en la número 9, la alternativa correcta era la letra D. La letra D de dedo. Esa era, e incluso está por allí en el texto, si ustedes vuelven en el texto atrás, prácticamente en la parte final, en el penúltimo párrafo, al comenzar el penúltimo párrafo estaría la respuesta, porque recuerden que les hablaba yo de la semana pasada de que hay preguntas que son explícitas y otras implícitas. ¿Qué significa? Que las preguntas implícitas tienen, la respuesta tiene que uno interpretarla.
interpretarla de acuerdo a lo que dice el texto. En cambio, que la pregunta explícita, como su nombre lo indica, está en el texto. La respuesta está en el texto cuando hablamos de preguntas que son del tipo explícita. Y ahora ya vamos a comenzar sí con lo que nos corresponde en la clase de hoy. Yo creo que vamos a alcanzar a terminar este texto en la clase de hoy porque pareciera más complejo, pero es bastante más sencillo y bastante más amigable este texto de la guía educativa, que va de la pregunta 10 a la pregunta 19 y que tiene que ver con la macrauquenia. Macrauquenia es un animal desaparecido, ya lo vamos a ver. De hecho, comienza justamente el texto planteándonos allí, hace cuánto tiempo que se han extinguido estos mamíferos. Este texto lo vamos a leer rápidamente porque es bastante sencillo y les aseguro que las preguntas también son muy sencillas. Y por consiguiente las respuestas también ustedes las van a poder encontrar rápidamente. Hay que ir poniendo atención, como les decía la clase pasada, estando muy concentrado en lo que vamos leyendo y en lo que dice y no dice el texto. Eso para las preguntas. Por ejemplo, dice que hace 13.000 a 9.000 años se extinguieron todos los grandes mamíferos sudamericanos, animales de más de 1 tonelada de peso, y también la mayoría de los mamíferos de más de 44 kilogramos. Estos son conocidos colectivamente con el nombre de megafauna. Estos grandes animales, entonces, mamíferos de más de 1 tonelada, de más de 44 kilogramos, hace 13.000 a 9.000 años se extinguieron y se llaman en conjunto megafauna y se vieron especialmente afectados en el continente americano. No se tiene certeza del motivo de su extinción. Pudieron ser factores ambientales o bien el contagio de enfermedades. Algunas teorías apuntan directamente a la influencia de los humanos, mientras otras optan por señalar una sumatoria de todas las anteriores, que serían la razón o las razones por las cuales la macrauquenia se extinguió. Luego nos agrega un párrafo que también es breve y bastante sencillo, y una clasificación taxonómica que está allí al lado derecho de su computador, una clasificación taxonómica que nos indica qué tipo de animal es, de qué reino, de qué clase, de qué orden, familia, subfamilia y género, con nombres bastante científicos. Pero ya se van a dar cuenta ustedes que en las preguntas que nos hace el texto, solamente aparece una relacionada con este tema y ustedes la van a identificar inmediatamente. Ahora, nos habla de la macrauquenia en Chile. En Sudamérica habitó una especie de mamífero parecido a un gran camello, pero con extremidades terminales en 3 dedos y sin joroba. Antes se relacionaba evolutivamente con los camélidos, emparentándola, por lo tanto, con las actuales llamas o las vicuñas. Es decir, este animal vendría a ser como familiar de las llamas y las vicuñas. Estudios posteriores la han clasificado en el orden Litopernia, mamíferos ungulados hoy completamente extintos. Estos mamíferos ya no existen. Entre las características que distinguían a la macrauquenia encontramos los orificios nasales ubicados en la posición posterior del cráneo. Está allí en el dibujo, ¿no es cierto?, donde tenían los orificios nasales en la parte posterior del cráneo. Lo que hace pensar que habría tenido una especie de trompa de manera similar
a la encontrada en los tapires actuales. Los tapires actuales son animales que sí existen. Bueno, esta Macrauquenia se parecía un poco a los tapires. Entonces acá, si ustedes leen, dice que hace pensar que habría tenido una especie de trompa de manera similar, o sea que parecida a la encontrada a los tapires actuales, si tenían algún tipo de parecido físico. Le habría permitido a la Macrauquenia ramonear en los árboles. Ramonear es como buscar, ¿no es cierto?, en los árboles, recorrer en los árboles que componían su dieta, es decir, en el fondo, la Macrauquenia buscaba sus alimentos de los árboles. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿no? Esto le habría permitido a la Macrauquenia ramonear, es decir, recorrer en los árboles que componían su dieta. Su dieta, obviamente, se está refiriendo a su alimentación. Si bien los hábitos de este animal son poco conocidos, se especula que se desplazaba en manada. Cuidado acá, cuidado con la palabra. Se especula, es decir, como que se cree, ¿no es cierto? Porque la especulación no es una afirmación, es una creencia, una especulación, como que uno cree que podría haber sido así. Se especula que se desplazaban en manadas, compuestas de pocos individuos. En Chile se han encontrado sus restos que datan del Pleistoceno, la era cenozoica, es decir, desde 2,5 millones a 10.000 años atrás. Estamos hablando de una cantidad de millones de años en que existió este animal. Y después nos muestra la anatomía. Fíjense ustedes. La anatomía de la Macrauquenia. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aparece la Macrauquenia con su trompa, oreja, con la cola, con las patas, y al lado aparecen seres humanos. Una señora aparentemente con un niño. Y la estatura, ¿no es cierto? La estatura. 1,65 m aproximadamente. Hay, bueno, seres humanos que miden un poquito más, pero nunca nosotros pasamos los 2 metros. En cambio, como pueden ver, la Macrauquenia sí, por lo menos, estaba midiendo los 2 metros y un poco más. Es decir, hay una diferencia notable, un contraste muy importante entre la Macrauquenia y los seres humanos, nosotros, en cuanto a aporte, dimensiones, peso, etc. Hago referencia a esto porque también nos aparece posteriormente una pregunta relacionada con ese tema. Seguidamente tenemos los hallazgos de la Macrauquenia en Chile, es decir, donde ha habido rastros o restos de la Macrauquenia en Chile. Se han encontrado restos, porque recuerden que este es un animal que está extinto, restos en Calama, en Tongoy, en Chacabuco, en Lago General Carrera y en la cueva del Milodón, en Magallanes. Es decir, estos son los lugares donde se han encontrado algunos restos de la Macrauquenia en Chile. ¿Se da cuenta? Es decir, es un texto bastante amigable, si bien un poco científico, pero que nos clarifica bastante bien los datos acerca de este animal ya extinto, como dice al comienzo, hace 13.000 a 9.000 años atrás. Un texto breve y bastante más sencillo que el anterior que nos tocó de la definición de problema, que era un texto bastante complejo, bastante difícil, que tenía
muchos aspectos que eran difíciles de determinar. En cambio, en este, vamos a ir inmediatamente a la pregunta 1. Vamos a tener el tiempo suficiente para responder claramente a cada una de las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 10, aunque va en orden, ¿no es cierto? Ya las del problema ya las resolvimos. Por lo tanto, la pregunta número 10 dice, ¿qué se entiende por megafauna en el texto? ¿Qué se entiende por megafauna en el texto? Y nos da las alternativas. A, grandes animales, ¿no es cierto? Grandes animales que en Sudamérica se extinguieron hace 9.000 años. Mamíferos de gran tamaño que aún sobreviven en el continente americano. Esa de partida no es porque dice que aún sobreviven, ya sabemos que la macrauquenia se extinguió. La C, animales muy pesados que habitan el continente americano hace 9.000 años. Que habitan, es decir, que están en el continente americano. Imposible, imposible porque se extinguieron. O varias especies de animales extintos que pesaban más de 1 tonelada. Podría ser entre la A y la D, ¿verdad? Pero hay que buscar cuál es más precisa. Si vamos a la D, nos dice varias especies de animales extintos, pero no nos aclara muy claramente cuáles son, y nos dice que pesaba más de 1 tonelada y no habla, por ejemplo, de los kilogramos, ni dónde ocurrió esto. En cambio, la A nos dice que son grandes animales que en Sudamérica se extinguieron hace 9.000 años. Si nosotros vamos al texto, en el primer párrafo, dice, hace 13.000 a 9.000 años se extinguieron todos los grandes mamíferos sudamericanos, animales de más de 1 tonelada y también la mayoría de los mamíferos. Estos son conocidos colectivamente con el nombre de megafauna. Entonces, la más correcta, evidentemente, la más correcta es la alternativa A. Y nos colocaban allí un pequeño distractor que era la D, pero ustedes se dieron cuenta, imagino yo, que la letra A era bastante más específica que la letra D. Y la B y la C nada que ver porque hacía pensar que la macrauquenia todavía existía, cosa que evidentemente no es así. La pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? ¿Cuál es la función de la primera columna del texto que comienza con la expresión hace 13.000 a 9.000 años? Letra A, explicar los motivos de extinción de la megafauna sudamericana. Nada que ver, porque no sería esa la función de la primera columna. No explica los motivos ahí. Describir geográficamente el hábitat de la megafauna sudamericana. Tampoco nos habla del hábitat. Tampoco nos habla del hábitat en esa columna. C. Contextualizar la desaparición de los grandes mamíferos sudamericanos. O la D. Caracterizar, dar las características de los grandes mamíferos sudamericanos extintos hace miles de años. ¿Para qué se coloca esa columna? Hace 13.000 a 9.000 años. Para que nosotros nos ubiquemos. Para que nos ubiquemos de qué época se nos está hablando. Por lo tanto, si nos ubicamos, eso es sinónimo de darle un contexto a la situación. Por lo tanto, en la número 11, la alternativa correcta es la letra C. Contextualizar la desaparición de los grandes mamíferos sudamericanos es la respuesta correcta a la número 11. Letra C.
Bueno, yo espero que haya alguien por allí conectado en la clase, que no tengo contacto ahora con los estudiantes, pero me imagino que están, o hay alguno por lo menos, conectado. No tengo la claridad al respecto si es que hay algún alumno conectado. Bueno, pero no importa. No importa porque como esto queda grabado, usted lo puede ver más tarde, mañana, la próxima semana, el domingo, cuando quiera. Así es que eso no es ningún problema. La número 12. ¿Con qué propósito se nombra a los tapires en el texto? Yo cuando leí el texto me detuve en los tapires para decir que eran parecidos a la macrauquenia. ¿Con qué propósito se nombra a los tapires? Bueno, bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Alguien que aparentemente está en el trabajo. Juan Alarcón. Muy bien. Gracias, Juan. Está conectado, pero está en su trabajo. Muy bien. Yo creo que vamos entendiendo, Juan, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, y si hay alguien más también. ¿Con qué propósito se nombran los tapires en el texto? Letra A, para describir el origen evolutivo que comparte con la macrauquenia, o sea que los dos partieron y tienen el mismo origen. Letra B, para ejemplificar una característica anatómica común con la macrauquenia, para comparar hábitos de desplazamiento similares a lo de la macrauquenia, o para explicar la organización de las manadas semejante a la de la macrauquenia. En realidad, la respuesta acá, como que se compara, ¿no es cierto? Se compara y se dice que eran parecidos. La macrauquenia era de alguna manera parecida a los tapires. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser como la más correcta? La letra B. La letra B de blanco sería la más correcta. ¿Con qué propósito se nombran los tapires en el texto? Para ejemplificar una característica anatómica común a la macrauquenia. ¿Ya? Esa sería la razón. De hecho, eso aparece ahí en el texto. Si nosotros vamos al texto, ¿no es cierto?, van a encontrar ustedes que en el texto se compara justamente a la macrauquenia con los tapires, ¿no es cierto?, para decir que tenían algún tipo de parecido. Acá está, ¿ve? Ahí donde yo estoy indicando con la manito, lo que hace pensar que habría tenido una especie de trompa de manera similar a la encontrada con los tapires actuales. Es decir, se da una característica anatómica que era más o menos parecida a la macrauquenia. Por eso, entonces, la respuesta allí correcta es la letra B, para ejemplificar una característica anatómica común con la macrauquenia. Eso respecto de la número 12. Vamos a la 13. ¿Qué nos dice la pregunta 13? ¿Cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en la sección titulada Anatomía de la macrauquenia? ¿Se acuerdan que también cuando empecé la clase les mostré el dibujo de la macrauquenia y al lado las personas? Y les dije que había una diferencia enorme, ¿no es cierto?, entre el animal y los seres humanos. Entonces la pregunta está acá. ¿Cuál es la función de la figura humana? Letra A. Comparar la anatomía humana con la de la macrauquenia. Letra B. Contrastar la estatura de los seres humanos con la de la macrauquenia. Letra C. Ejemplificar la reacción de los seres humanos al visualizar una macrauquenia. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y la letra D. Distinguir los grados de evolución de la especie humana
y la macrauquenia? Tampoco. Incluso yo le puse y le señalé los centímetros, ¿se acuerdan? Que el ser humano llegaba a 1,65 m, algunos un poco más, evidentemente, pero no como la macrauquenia, que es mucho más alta, gruesa y voluminosa. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahí es hacer una diferencia importante entre las personas y la macrauquenia. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces en este caso? La letra B, de blanco. ¿Qué es lo que se pretende? Contrastar la estatura de los seres humanos con la de la macrauquenia. Esa en la 13, en la número 3. En la 14, también yo le hice alusión acá a algunas cosas que van a aparecer. Miren, la 14. ¿Qué información es verdadera sobre la presencia de la macrauquenia en Chile? Letra A. Se han encontrado restos que datan de la era cenozoica, 2.500 millones, 2,5 millones a 10.000 años atrás. Comparte el mismo origen evolutivo de los camélidos que habitan Chile hoy, llamas y vicuñas. Se extinguió hace 2,5 millones de años de antigüedad en la era Pleistoceno. Solo habitó las zonas de Calama, Tongoy, Chacabuco, Lago General Carrera y la Cueva del Milodón. ¿Cuál es verdadera en torno de lo que se plantea acá? Si ustedes retroceden en el texto, van a encontrar que la verdadera, la 14, está por acá atrás. Vamos a ir al texto y aparece, por ejemplo, en este último párrafo, dice: en Chile se han encontrado sus restos que datan del Pleistoceno, la era cenozoica, es decir, desde 2,5 millones a 10.000 años atrás. Esta afirmación es verdadera y aparece justamente en la pregunta 14, que claramente se han encontrado restos, ¿no es cierto?, que datan de la era cenozoica, 2,5 millones a 10.000 años atrás. Luego, esta es muy fácil. Esta pregunta número 15 es muy fácil. Todos debieran contestarla inmediatamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la macrauquenia? ¿Se alimentaba de árboles? ¿Se hallaba únicamente en Chile? ¿La macrauquenia se hallaba únicamente en Chile? ¿Se desplazaba en grandes manadas? Recuerden lo que les dije ahí. Se especula que avanzaban en pequeñas manadas, pero especular no es una afirmación verdadera. Especular no es una afirmación verdadera. Se asemejaba a los camellos en el número de dedos. En ninguna parte del texto dice que la macrauquenia se parecía a los camellos en el número de dedos. No en el número, no dice eso. Pero ¿qué sí dice? Que ramoneaba en los árboles, porque lo que estaba en los árboles constituía su dieta. Se alimentaba, ¿no es cierto? Por consiguiente, la número 15, la alternativa correcta es la letra A. Se alimentaba de árboles. Muy fácil esa pregunta.
Incluso la podemos mirar. Vamos a mirarla. Tenemos un tiempo para mirarla. Miren que la macroeugenia ramoneaba, acá está, acá. Esto le habría permitido a la macroeugenia ramonear en los árboles que componían su dieta. Es decir, se alimentaba de árboles. ¿Está claro? Más que claro, ¿no? Sigamos. Vamos con una un poquito más difícil. Pero este texto es sencillo, no deberían tener problema. Con una muy buena concentración, si logran imprimir de pronto el texto, un buen subrayado, no deberían tener ningún problema, porque los distractores están muy lejos de la realidad. 16. Respecto de la extinción de la macroeugenia, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? La extinción. ¿La extinción se inició en Chile y después se expandió al resto de América? Esa alternativa no tiene base. Letra B. ¿Se sabe que en Chile ocurrió durante la era cenozoica? Si uno va al texto, se va a dar cuenta si esto es así o no. C. ¿Se demostró que fue causada por factores ambientales? Se señaló en el texto que habían varios factores, ¿no?, que provocaron, ¿no es cierto?, la extinción de la macroeugenia, ¿no? D. ¿Se derivó de la extinción de la megafauna en Sudamérica? Por eso se extinguió en todo el mundo, porque desapareció la megafauna. Es ambiguo, esa alternativa es ambigua. No nos explica con claridad lo que ocurrió. Pero la que sí es muy específica es la letra B nuevamente, de blanco. Se sabe que en Chile ocurrió durante la era cenozoica. Y si vamos al texto, se van a dar cuenta ustedes que efectivamente eso se dice. Acá está, en el último párrafo. En Chile se han encontrado sus restos, ¿no es cierto?, que datan, ya hemos dicho, del Pleistoceno, es decir, la era cenozoica, es decir, desde 2,5 millones a 10.000 años atrás. Se han encontrado sus restos, es decir, su extinción se produjo justamente en esa época, en la era cenozoica. Por lo tanto, esa era la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. La 16. Vamos con la número 17. La 17. Respecto de la macroeugenia, ¿cuál de los siguientes datos se presenta como una hipótesis? Pongan atención a esa palabra. Se presenta como una hipótesis no comprobada. Una hipótesis es algo que no está comprobado, que es una especie, ¿cierto?, de deducción que uno saca, analiza, pero que no está comprobado. ¿Cuál de ellas? A. ¿Su presencia en el sur de Chile? ¿Eso es una hipótesis? No, no es una hipótesis, porque la macroeugenia efectivamente vivió en el sur de Chile, en el General Carrera y en la cueva del Milodón, que queda absolutamente al sur de Chile. Por lo tanto, no es ese. Su desplazamiento en manada. Su desplazamiento en manada. Yo le dije por ahí, se especula que se desplazaban en manada. C. Su clasificación en el orden Litopterna. Sus orificios nasales ubicados en el cráneo. Todo eso, orificio nasal en el cráneo,
no es una hipótesis no comprobada, eso es totalmente cierto. Igual que su clasificación en el orden Litocterna. O sea que por descarte, que es una forma de encontrar la respuesta correcta, también es por descarte. Uno descarta primero las que es imposible que sean la correcta. Y acá, por descarte, las tres que no son, las descartamos inmediatamente. Porque la macrauquenia estuvo en el sur de Chile, se clasifica en el orden Litocterna y sus orificios nasales estaban en el cráneo. Por lo tanto, nos queda solamente la posibilidad de que la respuesta correcta sea la letra B, nuevamente de blanco, su desplazamiento en manada. Se van dando cuenta que uno, si pone atención al texto, si lo subraya, luego ve las alternativas también con atención, puede descartar aquellas que no tienen nada que ver e irse quedando con la respuesta correcta, como ya lo hemos demostrado con la pregunta 17. Vamos con la 18. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un elemento de la clasificación taxonómica de la macrauquenia? Pertenecía a la familia de los tapires. En ninguna parte se dice que pertenecía a la familia de los tapires, sino que se hace una comparación ahí con los tapires. Por descarte, nuevamente, esa no puede ser. Hábitat dentro del continente americano. No solamente vivía en el continente americano. Inclusión dentro de la clase Mammalia. Esta está interesante. Peso superior a 44 kilogramos. Pero nos está preguntando por el elemento de la clasificación taxonómica. De la clasificación taxonómica. Vamos a la clasificación taxonómica. Ve que las respuestas las tienen todas en el texto, en este caso por lo menos. La clasificación taxonómica, ¿cuál es? Esta es la clasificación taxonómica. Macrauquenia, planctónica el nombre, reino animal o animalia. Clase Mammalia, orden Litopernia. Familia, tanto. Subfamilia, también. Género, tanto. ¿Cuál nos aparecen las alternativas? ¿Cuál de estas, de la clasificación taxonómica, nos aparece en la alternativa? La clase. Vamos a ver la 18. En la clasificación taxonómica. ¿Se da cuenta, no? Solamente aparece la C. Inclusión dentro de la clase Mammalia. Y aparece claramente, o sea, aparece la clasificación taxonómica. Todas las demás alternativas no tienen nada que ver con la clasificación taxonómica. ¿Se dan cuenta? Pero se dan cuenta que es imposible que las otras alternativas sean, porque no están en la clasificación taxonómica. Les vuelvo a repetir, con una buena concentración, un buen subrayado, estamos dados para que puedan responder bien a las preguntas. Y lo otro, poner mucha atención a lo que se pregunta. Se está preguntando por la clasificación taxonómica. Y aparecía en un cuadrito la clasificación taxonómica y ahí pudimos rápidamente contestar a esa pregunta. La pregunta 19. ¿Qué opción representa el contenido de la sección titulada Hallazgos de Macrauquenia en Chile? Ubicación de restos de la Macrauquenia en Chile, factores de
extinción de la macrauquenia en Chile, características del hábitat de la macrauquenia en Chile o la identificación de diversas huellas de la macrauquenia en Chile. ¿Qué opción representa el contenido de la sección titulada Hallazgos de macrauquenia en Chile? Vamos a verla. Hallazgo, ¿no es cierto? Hallazgo. Ahí está. Hallazgo de la macrauquenia. ¿Ve? ¿Y cuál es la pregunta? La 19. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opción representa el contenido de la sección titulada Ubicación de los restos de la macrauquenia en Chile? Lo vamos a dejar para el final. B. Factores de extinción de la macrauquenia en Chile. ¿Aparecen factores ahí? ¿Aparecen en ese dibujo y en los lugares? Calama, Chacabuco, Lago Carrera, Cueva del Milodón. ¿Aparece la palabra factores de la extinción de la macrauquenia? No, no aparecen por ningún lado factores. ¿Características del hábitat de la macrauquenia en Chile? ¿Aparecen características del hábitat en ese dibujo? El hábitat era así, así, así. Nada que ver. Identificación de diversas huellas de la macrauquenia en Chile. Nos habla de las huellas que dejó la macrauquenia. Nos dice acá, en este lugar, habían huellas de la macrauquenia. ¿Cuál es el título? Hallazgo de macrauquenia en Chile. Es decir, ¿dónde se han encontrado rastros de la macrauquenia en Chile? Vamos de nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde? En Calama, en Tongoy, en Chacabuco, en Lago General Carrera, en Cueva del Milodón. En estos lugares se han encontrado restos y rastros de la macrauquenia. Por lo tanto, lo que se nos está queriendo decir con esta pregunta y con la respuesta es dónde se ubicaron los restos de la macrauquenia. Es decir, la letra A. En ninguna parte nos habla de los factores, de las características o de las huellas de la macrauquenia, sino que nos señala simplemente dónde hubo restos o rastros de la macrauquenia. ¿Se dan cuenta? Entonces, si eso hace un repaso rápido, se da cuenta que en la mayoría, por no decir todas, las respuestas estaban en el texto, habiéndolo leído y habiéndolo de alguna manera subrayado. Evidentemente encontramos la respuesta sin mayor problema a este texto que nos parecía desde fuera complejo, pero sin embargo era bastante simple. Y en realidad esa es la última pregunta de este texto, que en realidad era bastante simple. Va a quedar esto grabado para que ustedes lo puedan ver. Pongan bastante atención a lo importante que es el descarte. Descartar alternativas que no tienen nada que ver con lo que se pregunta. Aparecen alternativas que incluso son absurdas y que te tratan de distraer de la correcta, pero siempre poner mucha atención a lo que se pregunta. Ir al texto y verificar, ¿está esto en el texto o no está? ¿O tengo yo que interpretar? Si tengo que interpretar con palabras parecidas, ¿cómo lo hago? ¿Se da cuenta? Con palabras parecidas. ¿Me entiende? Pero en este caso eran prácticamente todas, estaban en el texto. Y luego
le adelanto el texto que viene, fragmento del libro La ciencia, su método y su filosofía, Mario Bunge, o Bunge, publicado en 1959. Este ya es un texto un poco más pesado en realidad, bastante más pesado. Lo vamos a tener que leer con bastante atención. Ojalá ustedes puedan tener la posibilidad de leerlo también con anticipación, de poder acceder, ¿no es cierto?, a su material que deben tener allí para poderlo trabajar bien, porque este es un texto pesado. Es un texto de filosofía, sociología, antropología. Aquí seguramente vamos a tener que interpretar mucho. No va a ser tan fácil como el de la Macra Eugenia. Pero esto lo vamos a estar viendo en la próxima sesión, en la próxima clase. Hoy nos tocó un texto que parecía difícil, pero que terminó siendo bastante sencillo. Además, que era bastante breve. ¿Ve? Ahí está la ubicación de la Macra Eugenia. Acá tenemos el contraste de la estatura con los metros, 1,65 m a 2 metros. Y aquí tenemos los datos, la clasificación taxonómica, que nos la preguntaban textual, aparece cómo se alimentaba, qué se parecía a los tapires, ¿no? Cómo fue su presencia o los restos que se hallaron en Chile, que eran denominados megafauna, que desaparecieron hace 13.000 a 9.000 años. Bueno, era un texto relativamente más amigable este que nos tocó en el día de hoy. El otro van a tener que trabajarlo con bastante atención, cuidado, con mucha dedicación, subrayado, y en un momento en que estén muy concentrados para poder trabajar con entusiasmo. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Respondimos lo que nos faltaba del primer texto y también hicimos completo el segundo texto.